A ver, la paternidad puede parecer algo muy simple, ¿no? Pero claro, la ley tiene que estar preparada para absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno en el código de familia para entender cómo se decide quién es el padre de un niño que nace dentro de un matrimonio. Y vamos a ver que todo parte de una regla que parece súper clara, pero la realidad siempre se las apaña para meter giros que, bueno, la ley tiene que saber cómo resolver. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Empezamos por lo básico, la regla general, la presunción de paternidad. Luego, claro, veremos cómo se puede desafiar esa regla, ¿no? Cómo y cuándo se puede cuestionar. Ojo, que hay plazos muy concretos. Y para el final dejamos dos cosas potentísimas. Un derecho del hijo que lo cambia absolutamente todo y un principio que, como veremos, es sencillamente innegociable. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por la base de todo. Cuando se trata de determinar la paternidad dentro de un matrimonio, la ley no empieza a ciegas. No, no. Parte de una idea por defecto, de una presunción, que es como el punto de partida para todo lo demás. Y esa idea, esa configuración por defecto, es lo que legalmente se conoce como la presunción de paternidad. Es que es el cimiento sobre el que se construye todo el edificio. La idea en sí es muy sencilla. Si un niño o una niña nace mientras la pareja está casada, se da por hecho, se presume, que el padre es el marido. Pero claro, la ley aquí se pone muy específica con los tiempos. Fijaos en la línea temporal. Esta presunción no se aplica de cualquier manera. Entra en juego si el nacimiento ocurre como mínimo 180 días después de la boda o, y esto es importante, hasta 300 días después de que el matrimonio se disuelva. ¿Por qué estos números tan concretos? Pues básicamente porque dibujan un marco temporal que encaja con la duración de un embarazo para dar la máxima seguridad jurídica posible. Pero ¿qué pasa si el bebé nace antes de esos 180 días? ¿Ahí ya no se presume nada? Pues no exactamente. La ley es más lista y tiene en cuenta las acciones del marido. Si él ya sabía del embarazo antes de casarse, o si dio su consentimiento para que lo pusieran como padre en el registro, o si de alguna otra forma ha admitido que es su hijo, bueno, en esos casos sus actos pesan mucho más que las fechas del calendario. Vale, hasta aquí la regla general, el punto de partida. Pero, ¿y si el marido está convencido de que ese hijo no es suyo? ¿Qué ocurre entonces? Pues lógicamente, la ley no es un muro que no se pueda saltar. Una presunción por su propia naturaleza admite prueba en contrario. Se puede rebatir. Así que vamos a ver exactamente cómo se hace. Y aquí nos encontramos con un matiz legal súper importante. Una cosa es el adulterio de la mujer y otra, muy distinta, la prueba de la paternidad. Ojo con esto, que el marido demuestre que hubo adulterio justo en la época de la concepción, por sí solo no es suficiente para decir este hijo no es mío. No. Lo que sí hace es abrirle la puerta. Le permite presentar otras pruebas para demostrar que efectivamente él no es el padre. La ley además es bastante realista y se fija en lo que pasa en la vida real, como las separaciones de hecho, esas en las que la pareja deja de vivir juntas sin papeles de por medio. ¿Qué dice el código aquí? Pues que si un niño nace más de 300 días después de esa separación de facto, y además el marido no lo ha tratado públicamente como si fuera su hijo, esto es lo que los abogados llaman posesión notoria de Estado, bueno, pues en ese caso la presunción de paternidad se rompe, se cae. Vale, pero ¿quién puede dar el paso de impugnar la paternidad cualquiera? Pues no. La ley es muy clara en esto. El derecho fundamentalmente es del marido. Él es quien puede hacerlo, ya sea por sí mismo o a través de un apoderado con un poder muy especial para esto. Y solo en situaciones muy concretas, como que él fallezca o quede incapacitado, solo entonces podrían entrar en juego sus herederos o su curador. Y aquí llegamos a un punto crucial: el tiempo. Porque estas acciones para impugnar la paternidad no se pueden hacer en cualquier momento. Para nada. Hay unos plazos y son súper estrictos. El tiempo aquí es un factor absolutamente clave. Y el cronómetro, el plazo que tiene el marido, depende de una cosa: de si ha tratado a ese niño públicamente como si fuera suyo o no. A ver, si no lo ha hecho, si no ha habido esa posesión notoria de Estado, puede impugnar la paternidad en cualquier momento, no hay prisa. Pero si lo ha tratado como su hijo, entonces el reloj empieza a correr. Y solo tiene un año de plazo que cuenta desde el momento en que se entera de los hechos que le hacen dudar. Y la cosa se complica si el marido fallece antes de poder hacer nada. ¿Qué pasa entonces? Bueno, la ley abre una pequeña puerta a sus herederos, pero es una ventana de tiempo de verdad minúscula. Fijaos, solo 2 meses. Un plazo tan corto, lo que busca es dar carpetazo al asunto cuanto antes, que la situación sea clara y sea definitiva. Pero ojo, que esos 2 meses para los herederos no empiezan a contar así como así. El cronómetro se pone en marcha solo en 2 situaciones muy específicas, y ambas tienen que ver con la herencia.
o bien cuando el presunto hijo empieza a tomar posesión de los bienes del fallecido, o bien cuando de alguna manera molesta o interfiere en la posesión que ya tienen los herederos. Es un mecanismo de la ley para buscar un equilibrio, pero siempre con esa idea de hay que resolver esto, y hay que resolverlo ya. Bueno, y ahora damos un giro de 180 grados. Dejamos los plazos del padre y los herederos y nos centramos en el que es, probablemente, el principio más potente de todo este tema, la perspectiva del hijo. Y aquí, vais a ver, la ley cambia por completo las reglas del juego con el tiempo. Es que el artículo 76 dice algo que es de una contundencia brutal. Escuchad. El derecho de los hijos para vindicar el estado que les pertenece es imprescriptible. ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que hemos hablado de plazos se esfuma. Aquí el tiempo simplemente deja de contar. Imprescriptible quiere decir ni más ni menos que no prescribe, que no caduca nunca. El derecho de una persona a reclamar quiénes son sus verdaderos padres puede ejercerse en cualquier momento de su vida, da igual la edad que tenga. Y es un derecho tan potente que incluso se hereda, pasa a sus propios hijos. Pero cuidado, una cosa es el derecho del hijo, que es para siempre, y otra el de sus herederos. Ahí la ley sí que pone límites. A ver, si el hijo ya había empezado el proceso de reclamación antes de morir, sus herederos pueden seguir adelante con él. Eso sí, pero para empezar de cero una reclamación que el hijo nunca inició, eso ya es más complicado. Solo pueden hacerlo en casos muy contados, que el hijo muriera siendo menor de edad o incapacitado, y aún en esos casos se les da un plazo máximo de 4 años desde el fallecimiento. Así que, como veis, no es barra libre. Y ya para terminar, vamos a ver la última pieza de este puzzle. La ley aquí traza una línea roja, una línea muy clara, sobre qué se puede negociar en un acuerdo privado y qué no, porque hay cosas que sencillamente no están en venta. La pregunta es directa. ¿Se puede negociar la filiación? O sea, ¿se puede llegar a un acuerdo para que alguien deje de ser hijo de quien es a cambio de algo? ¿Se puede comprar, vender o renunciar a ese estado? Pues la respuesta de la ley es un no rotundo. Absolutamente no. Lo que hace el código es separar dos cosas. Por un lado está la filiación, la identidad de la persona, el ser hijo o hija de alguien. Y por otro, los derechos económicos que vienen de ahí. Lo segundo, lo económico, la herencia, los alimentos, eso sí se puede negociar. Pero lo primero, la filiación, el estado civil, eso es intocable, innegociable. Al final, todo este marco legal nos da unas reglas del juego muy claras, muy estructuradas, que vienen de una época concreta. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Siguen reflejando estas normas pensadas para un modelo de familia más tradicional, la realidad de las familias del siglo XXI, que son, bueno, cada vez más diversas y complejas?